Hola, buenas noches. Otra noche un poquito más tarde de lo habitual. Los temas se acumulan. Las noticias a veces llegan a última hora y el análisis nos hace complicarnos un poco más el tiempo. Pedimos perdón ya de primeras porque sabemos que no es cuestión de empezar cada día tan tarde. E intentamos, aunque no suelo querer, intentar más temprano porque también nos permitiría a nosotros descansar más temprano. Pero estamos a expensas a veces de la información y el análisis que no siempre son puntuales. Hoy nos vamos a centrar en temas realmente y lo vamos a avanzar. Miren que siempre creemos o pensamos que decimos temas interesantes, pero hoy realmente creemos que hay muchos temas muy interesantes. Creemos que ninguno hay que perdérselo. Vamos a entrar en los titulares como siempre. Empezaremos hablando de Sánchez y los indultos, con todo lo que lleva alrededor. También hablaremos de eso que podríamos denominar ya el odio en Cataluña, vamos a decirlo así de claro. Nos daremos un paseo nuevamente por el tema de Ceuta, que no podemos olvidar. Aquí incluiremos también el tema del Polisario, la declaración delante del juez Pedraz, del líder del Frente Polisario. Luego nos iremos a un personaje que solamente mucha gente no conoce, que se llama Javier Belda, pero que tiene mucha relación con nuestra amiga Yolanda Díez, donde, por cierto, hoy hemos empezado a recibir muchas hormiguitas, yo incluido, mensajes del portal de transparencia sobre su currículum. Verán que este señor Javier Belda tiene mucha relación con Yolanda Díaz, la ministra, la Yoli. No nos hagan los pillos y busquen en internet para intentar saber antes la noticia de lo que vamos a explicar. Ya acabaremos volviendo a hablar del tema de Cárdenas con un comunicado que ha sacado su bufet, donde parece que va a empezar una guerra. Recordemos que el bufet que lleva Javier Cárdenas es el de Miguel Durán. ¿Recuerdan aquel presidente de la ONCE que se hizo muy famoso en los años, creo que debían ser los 90? Pues es el bufet que lleva el tema Cárdenas y parece que las reacciones no van a ir precisamente por el camino de la tranquilidad, vamos a decirlo así. Empezamos, si le parece, con todos estos temas y empezamos con el tema de los indultos. Citamos de primeras la frase de Sánchez: la revancha no está en los valores constitucionales. Hombre, algunos creemos que Sánchez sigue pensando que tiene a Iglesias a su alrededor, sigue pensando que tiene un sostén para decir auténticas barbaridades, porque está claro, y creo que nadie lo duda, que abrir el melón de los indultos ahora mismo puede ser la dirección al infierno en el camino que está recorriendo Sánchez, una inconsciencia nueva. Recordemos, todo se abre en Murcia, todo se confirma con el tema de Ceuta, con el tema de Marruecos, y está claro que si abre el tema de los indultos parecerá ya el tercer paso camino al infierno, hay que decirlo así de claro. Dice Sánchez que hay que evitar la revancha. Hombre, no sé, pero si ahora resulta que una persona condenada por un delito, unos cuantos en este caso, hay que preocuparse más por ellos que por los que ha sufrido la violación o el ataque, veremos en breve, según esta teoría, a los violadores, a los asesinos en la calle, porque hay que evitar la revancha. Porque la revancha, según Sánchez, no entra en los valores constitucionales. Aberraciones de la palabra, prostituciones de la palabra de Sánchez, que parece cada día más centrado en eso que podríamos decir poco lógico de la aritmética, cuando ahora ya no toca aritmética, Sánchez. Ya estás en el poder, solo tú puedes convocar elecciones, no te enzarces ahora. No daremos consejos al presidente Sánchez ni al jugador de damas Redondo, no te enzarces ahora en nada, porque lo único que parece que confirmas con esos movimientos es que hay movimientos en otra índole intentando quitarte el sillón y necesitas satisfacer a corto plazo a elementos como Esquerra Republicana con los indultos para que no te saquen el sofá. Esa parece la realidad de lo que estamos asistiendo ahora mismo. Un Sánchez a la desesperada que necesita pactar como si fuera el principio de la legislatura cuando lo necesitaba, pero para conseguir, por ejemplo, los presupuestos, recordemos, entre otros, en ese tránsito engañados, una vez o unas veces arrimadas, otras veces incluso el PP, otras veces incluso el propio Vox,
Pues parece que ahora vuelve al reducto ese de intentar conseguir una afiliación más cercana de elementos, digamos, radicales. Sánchez camina hacia el indulto. Creemos alguno que sería su tercer grave error: Murcia, Ceuta, Cataluña. Y creemos que de ese tercer error ya sus bases no lo podrían permitir. Está Sánchez en ese límite de salto o no salto que, seamos sinceros, parece que no lleva a ningún lado. Es decir, ¿son necesarios ahora los indultos? Y uno dirá, ¿para qué? Ya tiene el apoyo suficiente para haber aprobado los presupuestos. En teoría, según sus propias palabras, ya tiene 2 años de legislatura plena. ¿O nos está mintiendo y realmente esos 2 años no son tan plenos ni tan plácidos? Porque estos movimientos parecen confirmar que el camino no está en esa precisamente tranquilidad. Súmenle además todo el tema de Plus Ultra que hoy Luis Garicano ha presentado nuevamente en el Parlamento Europeo explicando la realidad de la empresa. Mañana titula algún diario con esta empresa nuevamente diciendo que vuelve a tener pérdidas el año que viene de 35 millones de euros. Estamos delante seguramente de otro escándalo de este gobierno que algunos creemos que prácticamente debe decirse que es por gula, porque ya me dirán qué sentido estratégico incluso para el votante, para el partido tenía apoyar una empresa como Plus Ultra. No parece que le genere nada, excepto que genere ingresos adicionales a algún miembro cercano del gobierno, porque si no, parece que no tiene otra explicación. Indultos, Plus Ultra y, sin lugar a dudas, un tema que no debemos olvidar, que es eso que podríamos denominar ese odio en Cataluña que está surgiendo. Recordarán que hace unos días explicamos que unos jóvenes habían robado la placa de Puigdemont. Pues el independentismo no ha tardado, a pesar de que había devuelto la placa y el propio Puigdemont había dicho que se la había devuelto en persona pidiendo perdón. Pues el independentismo no ha tardado en poner en la diana a esa persona, trabajador de un banco en Cataluña, una persona joven, a la que han puesto cara, nombre, apellidos, acoso constante, una vergüenza que algunos no acabamos de entender cómo se puede permitir. Y está claro que cuando los acosos a personas, digamos así, anónimas, se convierten en el objetivo de caza de algunos desamparados mentales, habría que intervenir de forma rápida, no solo desde la ciudadanía, sino desde la Fiscalía. Y se debería investigar a todos aquellos que, por ejemplo, han movido el tuit con un nombre y una identificación de un lugar de trabajo de una persona anónima. No solo hablamos de las redes que tendrían que tomar cartas en el asunto, en este caso Twitter, Facebook y otras, fulminando los perfiles que han participado en esa cacería, sino que la propia Fiscalía debía abrir, creemos algunos, expediente sancionador e incluso querellarse contra los líderes de este movimiento. Cuando en Cataluña opinar, decir algo o hacer algo se convierte en una cacería, es que en Cataluña circula demasiado más de lo que creen el odio por las cabezas de algunos. Hoy hemos visto otro ejemplo. Han intentado asaltar las juventudes de la CUP, recordemos, partido que ha pactado con Esquerra Republicana para nombrar a Pere Aragonés presidente, la sede de Esquerra, con diputados en primera línea de la CUP, para ningunear y poner el régimen de miedo al gobierno de Aragonés, entre nosotros, un pelele que ya veremos la capacidad que tiene. Pero está claro que aunque sea un pelele, que la fuerza que le apoye se dedique el primer día a asaltar su sede, donde los Mossos han tenido que emplear a fondo para evitar que entraran, pues quiere decir, seamos sinceros, un hecho de grave y extrema gravedad. Algunos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no respetan las votaciones, no han respetado en el caso de Cataluña ese porcentaje de votos, por ejemplo, que se ha ido a Vox, ninguneando, incluso como anécdota curiosa para que vean hasta dónde llega el odio, en TV3, esa televisión maldita, esa televisión de víboras, que se dedicó en el discurso de investidura de Vox a rebatir en subtítulos todos los argumentos del candidato,
algo que no se había visto en ninguna democracia. Lo hemos dicho más de una ocasión, Cataluña está cada vez más cerca de un régimen fascista, un régimen que tiene todos los ingredientes para ser fascismo lleno, y es familias de ultraderecha al mando, al poder desde hace muchos años, desde hace decenios de años, gente ninguneada, gente a la que se acusa de no ser de allí, vamos a decir el típico discurso de ultraderecha, segregación en todos los sentidos, acoso a aquellos que dicen o decimos cosas contrarias, todo en pos, según dicen, de una república que, recordemos, duró 8 segundos. Una cosa que siempre hemos dicho nosotros muy curiosa de Cataluña, de este independentismo de pacotilla, este independentismo de los 8 segundos, ese independentismo de los miserables cobardes que viven de dinero público, es que siempre han hablado, por ejemplo, de que sea una república. No dan ni la oportunidad a la gente, a quien les vote obviamente, de decidir qué quieren. Fíjense que hasta eligen el régimen y seguramente hasta elegirían el presidente de su república de 8 segundos, lo cual ya parece una anormalidad mayor de la habitual que vemos en estas tierras. La realidad, Cataluña está no camino del desastre, sino está dentro del desastre. Parece claro que nada va a surgir. Recordemos también hoy que ha salido que ese nuevo conseller de Economía, Jaume Giró, procedente de la Caixa, fue uno de los que aprobó la salida de la Caixa a Valencia. Estamos delante de una gente que solo se preocupa por su bolsillo, depende donde estén. Que estamos un día en la Caixa, vamos a mover la Caixa del sitio. Que al día siguiente estamos con el gobierno independentista, vamos a mover al resto porque a mí me molestan. Lo decía, e insistimos en una entrevista que dijimos muy interesante, el otro día Manuel Valls en esa entrevista con Arcadia Espada, donde decía claramente que la diferencia entre la burguesía de París y la burguesía de Barcelona es que los de París se reunían con gente normal, con gente de todo tipo, porque les gustaba escuchar a la gente. Ese podría ser el resumen. La burguesía de Barcelona solo se escuchan a ellos y solo hablan para ellos. Y ellos son los que llevan gobernando Cataluña antes de Franco, con el rey y con cualquier persona que tenga acceso a dinero público del que puedan beneficiarse. Esa es la realidad que hay, marionetas arriba, marionetas abajo, pero al final los de siempre mandando. Y aquellos que no comulguen con su discurso, expulsión, acoso, homicidio social. Algunos tenemos la suerte que no dependemos ni del dinero público ni de esta gentuza y podemos intentar navegar con la máxima tranquilidad, pero sabemos que en ese sentido somos unos privilegiados y no todo el mundo tiene esa capacidad ni ha trabajado para tener esa decencia, lo cual nos lleva a ese escenario peligroso, complicado, que vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días, porque está claro que el gobierno catalán se apoya en Sánchez, necesita a Sánchez, y cada vez que Sánchez apoya un gobierno más fascista, más de ultraderecha, más antidemocrático, como el catalán, cada vez que se produce eso, se mueren 4 pajaritos en España. Porque la vuelta al radicalismo, a estas historias oscuras de esos catalanes burgueses y nefastos, de esos que solo hablan para ellos y ante ellos, ensucian la inteligencia de cualquier persona normal, prostituyen cualquier ejercicio de información y sirven solo para ensuciar la historia de Cataluña. Sánchez, que parece cada vez más un acomplejado, vamos a decirlo así de claro, una persona sin principios, cuya única virtud es fusilar a aquel que no piense como él, apartarlo de su lado, darle un tiro y esquinarlo, parece que ha encontrado en estos aliados extremos catalanes de la ultraderecha y en la ultraizquierda de Bildu sus aliados naturales. Ya saben, cuando el diablo se pone alas, las alas a veces le hacen volar
en un mundo imaginario. Y en este caso Sánchez, curiosamente, navega en el mundo de la ultraizquierda, la ultraderecha más rancia de Europa, pensando que va a seguir engañando a la gente durante mucho más tiempo. Nervios en la Moncloa, nervios que nos hacen ver movimientos cada vez más raros. Y uno de los movimientos que se está organizando desde la Moncloa es, y siéntense bien, estamos tarde, pero es interesante estos análisis a veces, es volver a potenciar la radicalidad de algunos partidos. Llevar al extremo a algunos partidos. Una vez muerto Podemos, una vez eliminado Podemos, del escenario nos queda la Yoli, de la que vamos a hablar luego, pero ya no queda nadie con argumentos. ¿Alguien escucha hablar algo de Podemos últimamente? No, el discurso ahora ya es solo socialista y de Sánchez, porque Podemos, esa extrema izquierda, ha desaparecido, vamos a decir, por higiene democrática, del escenario. Y Sánchez y su equipo, en este caso el jugador de damas Redondo, recordemos que empezó en ajedrez, ha bajado a damas y está en esa categoría que lo vamos a bajar al parchís un día de estos, porque cada vez en damas también parece que flojea. Un chico que parecía tenía maneras, pero parece que no acaba de encajar cuando debe encajar. Un personaje oscuro, que al final va a acabar en las damas, o vaya usted a saber si va a acabar en otro juego peor. Alguien nos dará ideas y nos dirá qué menos hay que las damas, que el parchís, no sé, el juego de la oca, podemos ver a Iván Redondo. Pero la cuestión es que Iván Redondo ha pensado, hay que conseguir llevar al extremo a la oposición. ¿Y qué mejor manera que acosar a Vox en Ceuta, mandar a nuestras huestes a acosar a Vox en Ceuta para intentar que vuelvan a ponerse en el centro de la oposición? Fomentar a Vox le interesa al PSOE. El PP aquí juega una película complicada, porque juega esa película de si apoyamos a Vox nos lleva a donde nos quiere llevar el gobierno, porque eso piensan. A ver, el clan de la aceituna tampoco es que sea considerado el más inteligente de la humanidad, vamos a decirlo así de claro, y parece que no aprendan de la lección, porque fíjense qué pasó en Vallecas. Cuando se llevó al extremo a Vox, la reacción de Ayuso fue ningunear esas acciones, criticarlas ferozmente en veracidad de la democracia, diciendo que cualquier partido demócrata merece hablar, y el resultado fue un subidón de Ayuso y un estancamiento de Vox. La reacción a la misma acción en Ceuta por parte de grupos, vamos a llamarle así, monclovitas, vamos a dejarlo en ese significado, de potenciar el acoso a Vox en Ceuta, provoca una reacción diferente del equipo de Casado y del equipo de la aceituna. Provoca que el PP se alíe, curiosamente, con el PSOE. No es el mismo efecto que Ayuso, no es la misma solución que Ayuso, y algunos no entendemos que si la solución de Ayuso fue un salto a la enésima de su poder, de sus votos, la solución de Casado parece que lo único que va a hacer es volver a potenciar a Vox y volver a hundir a Casado en esa mediocridad de la que nunca ha salido. Fíjense la importancia, y esto es lo remarcable en el tema de Ceuta, que a veces la gente se centra en que si le han tirado una patada, que si le han roto un coche, que está claro que es información y hay que hablarlo muchas veces, que yo que sé qué, que si no le han dejado hablar, no. Vayan, como siempre decimos, a la esencia del mensaje. Y la esencia del mensaje está muy definida. Vamos a montar el modelo de Vallecas en Ceuta y otras localidades para intentar incendiar la relación entre Vox y el PP, porque eso beneficia, curiosamente, al PSOE. Más Vox, menos PP, más opciones del PSOE en el poder. Vuelve la táctica salvar al soldado Casado, de una manera más inteligente de la que el clan de la aceituna puede llegar a pensar, con un error manifiesto, e insistimos lo que hemos dicho muchas veces. La política adecuada del PP en esta circunstancia es para algunos muy clara.
la misma que dijimos que se debía haber apostado en Cataluña y que su candidato Alejandro Fernández se negó a hacer, y así le fue, y es simple y llanamente decir, oiga, aquí más a la derecha tenemos a Vox, son tan demócratas como nosotros no les vamos a votar y apoyar, pero respetamos que puedan hablar en cualquier sitio, defendemos que puedan hablar en cualquier sitio y acatamos que puedan hablar en cualquier sitio. Y cualquiera que les prohíba, les ataque o cualquier otra cosa, no contará con nuestra ayuda y será acusado de acoso. Eso es lo que hizo Ayuso en Madrid, eso es lo que no hizo Alejandro Fernández en Cataluña, eso es lo que no está haciendo Pablo Casado en Ceuta. Resultado, ¿quién habla de Alejandro Fernández? Muchos de ustedes no sabrán quién es. Sí, era ese candidato del PP que aspiraba antes de la erupción de Casado, de la virulencia de Casado con Vox, a irse a 12, 15, hasta 16, 17 diputados, que quedó en esa cifra ridícula que tiene actualmente. Ahora hablamos de memoria, porque saben que los partidos pequeños al final uno se tiene que acordar de memoria porque ni se acuerda los diputados que tiene, creo que tiene 3. Recordemos, por otro lado, qué pasó con Ayuso en Madrid. Para arriba y Vox estancado en esa cifra donde se quedó. Efecto Ayuso no, efecto inteligencia. Porque cuando un partido o unos partidos quieren violentar un solo partido y otros partidos del ámbito que sea, no van a protegerlo, no están más que ahuyentando la democracia de todos los partidos que hay. Lo hemos dicho e insistimos, todos los partidos debían haberse posicionado a favor de Vox, nos guste o no nos guste, nos caiga mejor el señor Abascal o no nos caiga bien, o consideremos lo que queramos considerar. Pero está en su libertad de hablar donde le salga de los cojones, con quien le salga de los cojones, mientras cumpla la ley. Y en principio, nadie duda que cumple la ley. Y la respuesta del PP ha sido la misma respuesta de Fernández en Cataluña, de atacar, violentar, creyendo que de esa manera atrae algo. No. De esa manera lo que haces es, en nuestro famoso 010, hacer que el 7-8 se vuelva nuevamente a Vox, como pasó en Cataluña, ahuyentarlos de ese centro y hacer que el 4-5 huya de ti porque te ve un miserable cobarde. Esa es la realidad que no sabe analizar Pablo Casado, que obviamente el señor de la aceituna, ya sabemos, campeón del mundo de tirar huesos de aceituna, no le vamos a pedir que encima sepa hacer análisis político, por favor, porque tampoco vamos a pedir peras al olmo. Y no digo que no sea solamente en persona un cachondo de mucho cuidado, pero la realidad es que si tú quieres jugar a campeones, no estés jugando como si estuvieras bajando a segunda división, que es lo que está haciendo el PP, porque es de bachillerato, de eso, de BUP, de EGB, los que tenemos una edad, incluso diríamos, esa táctica chanchullera del jugador de damas que se le ve a la legua, por Dios. Vamos a forzar el PP porque sabemos que vamos a forzar a Vox, vamos a acosar a Vox porque sabemos que el PP se va a amilonar, se va a acobardar y va a volver a hacer lo que siempre hemos querido que haga, que es abandonar el centro para que otros, los radicales, suban y esa desunión permita que las cifras a nosotros nos vayan mejor. Conceptualmente, Ayuso lo hizo bien, Fernández lo hizo fatal, Casado lo hace fatal. Contra los jugadores de damas no hay que ser tampoco muy brillante, lo hemos dicho en alguna ocasión, decimos con todo el respeto educación. No tenemos delante tampoco líderes brutalmente inteligentes, no vamos a negarlo, pero es que son cosas tan evidentes que al final uno se da cuenta de que realmente no es ya de inteligencia lo que está gestionando este país, sino es de nivel infrapolítico. Esa es la realidad
que tenemos a partir de lo de Ceuta. Ceuta, donde, por cierto, Ceuta indirectamente, el líder del Frente Polisario será seguramente citado, declarará desde el hospital. Siguen los rumores sobre su posible huida. Vamos a ver si sucede o no sucede. Esas son cosas que veremos también en los próximos días. La declaración es para finales de semana, para principios de la próxima semana. Vamos a ver cómo transcurre ese tema. Entramos en otro tema que creemos muy interesante. Si les dictamos el nombre de Javier Belda, Iniesta, bueno, Iniesta nos sonaría a todos, pero vamos, ahora estoy haciendo un momento lapsus porque no lo había leído, lo de Iniesta, segundo apellido, no creo que sea familiar. A nadie le sonará, o a casi nadie le sonará. Pues fíjense, era el director de la Facultad de Ciencias Humanas y Religiosas de la Universidad Católica San Antonio UCAN de Murcia. Pues ha sido destituido este decano, el sacerdote murciano, estamos leyendo literalmente Javier Belda, tras constatar que no podía acreditar varios títulos universitarios que figuraban en su extenso currículum. El perfil académico ha desaparecido. Bueno, se imaginan que por dónde van los tiros, ¿no? Por cierto, es una persona que había luchado y había obtenido el galardón europeo de la Global Innovation Awards por educar en favor de la integridad económica y, ojo, contra el plagio. No creemos que aquí pinte nada obviamente redondo, que ya saben que en temas murcianos precisamente está muy flojo. Pues la realidad, vamos a decirlo, que una universidad cesa a su decano, sea sacerdote o no, que nos parece indiferente en este caso, por inflar el currículum. Pues nosotros seguimos teniendo avances en el tema de Yolanda Díaz. Hoy, vamos, hemos recibido más de 2 docenas, yo creo que eran más de 2 docenas, de mails con mensajes del portal de transparencia diciendo que ya está en el Ministerio de Trabajo nuestra petición para que se aclare, y miren, ya que usan la palabra inflar, si la ministra Yolanda Díaz ha inflado o no su currículum con los másters. Fíjense que en la universidad, aunque sea esta Universidad Católica San Antonio, UCAM, que con todo el respeto desconocía su existencia, voy a ser sincero, cesa a su decano por mentir, por inflar su currículum. Hombre, aquí no hay ninguna ley que obligue a cesar a nadie. En España, en el gobierno, sí que hay una ley de altos cargos que obliga a cesar a alguien si infla o miente en su currículum, y aparte con tema derivado a penal, por mentir en documento oficial. Vamos a ver cómo avanza el tema, vamos a ver si se arriesga algún funcionario de ese ministerio a considerar que ha de haber silencio administrativo en este tema, como nos han explicado algunas hormiguitas. No es viable que haya silencio porque no estamos delante de ningún tema de seguridad nacional, entre otras cosas. Y es algo que la ley de transparencia obliga a los altos cargos a poner el currículum y a justificarlo. Sorprendentemente, sigue sin haber respuestas a la pregunta en la mesa del Congreso, siguen los partidos políticos sin preguntar. Recordemos que este diputado que lo hizo está adscrito al grupo mixto tras haber salido de Ciudadanos. Hay que agradecerle su interés, hay que decirlo todo. Tampoco los medios de comunicación están hablando del tema. Curiosamente, nos consta que todos son conscientes del tema y que todos están pendientes de la resolución del tema, pero ninguno, y aquí viene un poco el tema, la variante catalana que hemos dicho muchas veces en Madrid, ninguno tiene los santos, y perdón, pero hemos dicho que hemos empezado tarde y podemos ser vulgares a estas horas, ninguno tiene los santos cojones o los santos ovarios de publicarlo. Y esa es la realidad. Gracias a las hormiguitas, gracias a ese trabajo que ya hicimos con el tema judicial en Europa, que estamos haciendo ahora y que repetiremos con otros temas, vamos a conseguir que se manifieste ese Ministerio de Trabajo de la ministra Yolanda Díaz. Vamos a ver qué responde. Como han dicho en los comunicados recibidos hoy, tienen 30 días para contestar. Animamos a todo el mundo a seguir preguntando para que tengan que contestar. El mensaje era modelo para todos, al menos los que hemos visto eran idénticos, con lo cual quiere decir que alguien ya ha aprendido que en este tema tiene que hacer copiar y enganchar. Porque está claro que no es una pregunta individual que hubiera tenido la fuerza que hubiera tenido, sino es una pregunta colectiva a la que habría que sumar el máximo de gente. Recuerden, portal de transparencia, preguntar por los másteres de Yolanda Díaz, porque cuanto más preguntemos,
más dificultades pondremos, porque al final ha de haber un funcionario, y lo volvemos a explicar, que en un momento u otro recibe unas instrucciones cuando pregunte internamente. Claro, el recorrido de esto, ¿se imaginan cómo va? Llega una pregunta a transparencia y le llega seguramente a la secretaría o al jefe de gabinete de la ministra, que obviamente sabe que en principio estamos hablando de una falsificación y de inflar el currículum, y eso ya le podemos garantizar que lo sabe igual que la ministra por dónde van los tiros. Y claro, él o ella, quien sea la persona responsable, dudamos que la ministra sea suficientemente valiente para dar esa orden, ha de instruir a algún funcionario a que mienta deliberadamente. Y aquí es donde queremos ver la capacidad de los funcionarios honrados de ese ministerio de aceptar órdenes a sabiendas que son falsas. Porque el funcionario, per se, si recibe esa instrucción, debería informar al portal de transparencia que, habiendo hecho las averiguaciones propias en mi ministerio, el señor, señora, con cargo, jefe de gabinete o lo que sea, se ha negado a informarme de esta información. Tiene dos opciones esa persona que transmite esa información, obviamente. Una, tragarse el marrón y decir, no, yo no sé nada. O dos, decir, oiga, voy a aguantar yo que me he hecho una oposición, que me he trabajado aquí, que llevo toda la vida o muchos años trabajando por este país, a una persona que llega aquí engañando y mintiendo e incumpliendo la ley. Ahí veremos la catadura moral de la gente de ese ministerio. Y animamos, porque sabemos que nos escuchan, a cualquier persona de ese ministerio a que nos contacte. Sabe que puede hacerlo por privado, sin problema, para decirnos cualquier novedad sobre este tema. Esto al final es como, vamos a poner un ejemplo que a alguno no le va a gustar, pero al final se convierte esto muchas veces en algo parecido a esas, y usamos la palabra fea que no le va a gustar a mucha gente, a esas extrañas cacerías donde el animalito no tiene por dónde esconderse. Con un pequeño matiz, aquí el animalito ha engañado, ha mentido, se ha beneficiado y fíjense, este señor Javier Belda lo cesan por inflar el currículum y a la señora ministra, que sí hay una ley que te impide inflar el currículum, parece que la quieren proteger. Hombre, y algunos consideramos que si a este decano hay que cesarlo, que nos parece bien inflar el currículum, con todo el respeto, pues creemos que no es serio. En Alemania, recuerden, por plagiar una tesis, ya podría aprender un poco Sánchez. Los echan del ministerio, aquí les damos una medalla y les hacemos honoris causa. Pues a este señor, sin haber una ley detrás que obligue ni diga nada de eso, mientras que aquí hay la ley de altos cargos que dice claramente, artículo 15, si no nos equivocamos, o 25, ya al final nos liamos, que es infracción muy grave y es falsificar un documento oficial, con lo cual es prevaricación y es un delito penal. Vamos a ver hasta dónde quiere llegar en este reto la ministra Yolanda Díaz. Nosotros dijimos que lo más inteligente hubiera sido dimitir hace 2 semanas cuando salió el tema. Nosotros somos, y lo decimos con todo el cariño, una mierdecilla en este mundo. Pero hombre, a veces damos consejos, creemos inteligentes. Yolanda, Yoli, ¿hubieras dimitido? ¿Y quién se acordaría de ti? Hombre, podrías hacer como Iglesias, desaparecer un tiempo, seguir cobrando y, hombre, y te montas ese buffet tan fantástico que tenías con tus años de experiencia. Hombre, a Ferrol por la pinta parece que no tendrías muchas opciones de volver, pero bueno, eso es otra cosa. Lo montas en Madrid, que seguro que algunos amigos te dan casos. Pero claro, si uno insiste en la mentira, si uno quiere llegar hasta el final, lo que está claro que con las hormiguitas, y lo hemos dicho en alguna ocasión, mejor no jugar. Porque somos honrados, seremos a lo mejor para algunos unos mierdecillas, 5, 10, 15.000 personas, pero tenemos unos principios que creemos son la clave de la democracia. Nos creemos la democracia y nos creemos que las cosas deben hacerse bien. Como parece el tema de Cárdenas, que hablamos ayer y esta mañana, que parece que no se acaba de hacer bien.
Carta del bufete Durán Durán Abogados, comunicado de prensa. Miguel Durán, expresidente de la ONCE, recordarán en los años, creo, 90, creo recordar que era la época de Jesús Gil y Gil, más o menos, pues que dice las cosas claras. Comunicado de 3 hojas donde dice, ante la tremenda campaña de prensa desplegada por dicho grupo mediático, Grupo Onda Cero de A3 Media, pues dice, punto 4, la campaña desatada en los medios contra don Javier Cárdenas persigue a nuestro juicio varios propósitos. Impedir que cualquier otra cadena de radio quiera contratar este comunicador, pues ello comportaría que los centenares de miles de oyentes fieles que Javier Cárdenas tiene pudieran irse con él a su nueva ubicación. Bueno, esto es un tema más teórico. El grave creemos que es el punto 2, que está marcado en negrita. Eliminar de su parrilla de programación un presentador razonablemente crítico con el gobierno, que no puede olvidarse, ha dado una fuerte subvención al grupo mediático con el pretexto del COVID-19. Sí, se acusa directamente desde la defensa de Javier Cárdenas que es un despido de un periodista político de una emisora pagada por el dinero de todos. Hombre, en el último punto dice que procederemos a interponer las acciones correspondientes judiciales frente a las personas jurídicas, acciones de esta actuación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este punto es súper importante y es un punto que tenemos 2 opciones: esperar que se demuestre en un juicio, que es lo que en principio parece que va a pasar, que sería de una gravedad extrema, o, y aquí cada uno es libre de hacer lo que quieran, algunos pensamos que es de esas historias que en Europa gustan. Un gobierno que intenta mediatizar, que intenta prostituir el poder judicial y que, entre otros, gracias a las acciones de las hormiguitas, los que tienen más tiempo son conscientes, informamos y al final las cosas no fueron como algunos querían. Pues hemos dicho en muchas ocasiones que la prostitución de los medios en España es de una gravedad extrema, pero hasta este momento no habíamos visto un documento. Obviamente no es un documento oficial, no deja de ser la defensa de un periodista, pero donde plasma claramente, está en Twitter, en el Twitter de Javier Cárdenas, este comunicado, que la eliminación de la parrilla ha sido por ser crítico con el gobierno y lo peor, porque ese medio ha recibido gran cantidad de dinero para salvarse. Pues es de esas historias que estos días nos decía alguien, ¿qué podemos hacer las hormiguitas? ¿A qué podemos informar? Pues yo les animo a volver a recuperar ese apartado de eurodiputados, de parlamentarios, y decirles de que la prensa está siendo atacada en España, que está siendo ninguneada, no solo por el gobierno, sino por los medios que han sido comprados con dinero público cuando no había dinero para otras cosas. Porque esas historias son las que realmente confirman que este país está, aunque algunos no lo crean, recuperando posiciones democráticas. Porque que los ciudadanos, que aunque sean las hormiguitas, seamos conscientes de ese ataque a la libertad de prensa, les confieso que yo no escucho a Javier Cárdenas, con lo cual, ni lo conozco obviamente, con lo cual a mí, en ese sentido, plum, es decir, me da igual, pero sí que entiendo que atacar a alguien por opinar del gobierno, despedir a alguien por opinar del gobierno, y más cuando ese medio ha recibido ingentes cantidades de dinero, es un juego sucio que hay que denunciar. Alguno dirá, no, lo han despedido por las audiencias. En el propio comunicado explica que la bajada de audiencias viene motivado, y es cierta la información, eso sí que lo vamos a decir, por la desaparición de emisoras que Europa FM ha tenido los últimos meses, los últimos años, que han significado un descenso de audiencia general y que el programa era el de los más o el más oído en la cadena, con lo cual no parece de rigor achacar a eso el despido de Javier Cárdenas. Estamos en un poco en la situación que hemos explicado antes de Ceuta, la estrategia de Redondo, del jugador de damas, próximamente de Parchís, de forzar situaciones para ver dónde se posicionan algunos. En política, lo hemos dicho, se han posicionado, curiosamente, el PP, etcétera, contra Vox.
Han hecho lo que quería Redondo: abandonar a Vox para que se potencie su voto y ellos acaben tocados. Algo que cualquier medio inteligente vería. El de la aceituna obviamente no. Pero es que aquí el juego es el mismo. Fuerzan la salida de Cárdenas para ver el posicionamiento del resto de medios. ¿Y qué hace el resto de medios? Prostituirse, obviamente. Seguir callados y prostituidos. No vaya a ser que mañana les cesen a ellos. Y esa es la realidad que intenta forzar Redondo. Vuelve a jugar con tejemanejes extraños que solo aquellos que nos importa un carajo, vamos a decirlo así, perdón la vulgaridad, pero ya hemos insistido que ya a entrar más tarde nos permite decir ciertas barbaridades lingüísticas, nos importa un carajo qué opinen unos y otros. Lo que intentamos es explicar, contar historias para que la gente vea en qué escenario nos movemos. Y el escenario es que algunos desde la Moncloa necesitan forzar la máquina cada vez más porque se ven en una situación extrema y en una situación donde ya no navegan con mar tranquila y necesitan alterarla a su favor para ver si consiguen que el viento vuelva a llevarlos al lugar tranquilo. Esa es la realidad. Eso es la causa del ataque de Ceuta, esa es la causa del ataque de Cárdenas, esa es la causa de estos movimientos, de una gente que se ve en peligro, que se da cuenta que ya no tiene protección, que intenta proteger a gente que cree suya, como estos estercos que quedan de Podemos, el caso de la Yolanda, y que van a intentar destruir todo aquello que ellos consideren que ataca su discurso. Y se equivocan nuevamente, porque aquí no atacamos a nadie. Bueno, aquí nos han dicho hasta flojos por el tema de Ceuta, al decir 40.000 veces que no era ni una marcha verde ni una invasión. Pero es que nosotros no estamos aquí para quedar bien con nadie. Estamos aquí simple y llanamente para explicar lo que vemos, intentar analizarlo e intentar ver muchas veces, como hemos dicho, que las cosas que parecen más claras hay que intentar buscarles el sentido para intentar entender cómo se siente alguien. Y la realidad es, a día de hoy, que estos movimientos drásticos que estamos viendo desde la Moncloa, porque están dirigidos desde la Moncloa, tienen como objetivo, tienen como realidad que el presidente Sánchez está desnudo y que hay nervios y que hay que intentar maniobrar para intentar que las cosas no se vayan de madre. Nosotros tenemos simplemente que explicar lo que hay, lo que vemos, para intentar desmontar estas cosas. Mañana, pasado, ya lo saben, de aquí a una semana, otros medios explicarán lo mismo, dirán que se lo han filtrado, en fin, esta es la vida que tenemos, esta es la realidad que nos gusta. Y oiga, y algunos seguimos satisfechos y no necesitamos, lo hemos dicho, nos echamos unas risas, ni medallitas ni palmaditas en la espalda. Nosotros vamos a seguir contando historias, nos vamos a emplazar a mañana. Lamentamos nuevamente haber entrado tan tarde hoy. Esto cada vez se hace de una forma más tardía. Intentamos por eso sintetizar al máximo y darles la información y el análisis que creemos más preciso. Como siempre pueden apoyar con el Patreon, con el canal, con la transferencia. Sabemos que son tiempos difíciles, no lo vamos a negar, pero cualquier ayuda es poca, vamos a decirlo también así de claro. Nos vamos a emplazar a mañana por la mañana y como siempre decimos, seguimos.